Viví en pecado, pero halló gracia inesperada. Este título no es solo un mensaje para ti, es una invitación a un viaje que transforma el alma. ¿Te has sentido alguna vez perdido, atrapado en tus propios errores, luchando con las consecuencias de tus decisiones? ¿Has creído alguna vez que no había esperanza para ti? La historia de la gracia inesperada es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando sentimos que hemos tocado fondo, Dios está allí, listo para levantarnos, restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Hoy quiero compartir contigo una historia que, aunque antigua, resuena con fuerza en la vida de muchos. Se encuentra en las páginas de la Biblia, en un libro que a menudo se olvida pero que contiene lecciones profundas de redención. En Ezequiel 23:35 encontramos una declaración que nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de la misericordia divina. Dice así: por lo tanto, así ha dicho el Señor Jehová, porque olvidaste a mí y te echaste a tus cueros, y fornicaste con tus amantes, con todos los ídolos, y con todos tus abominables hechos, has de padecer. Esto puede sonar duro, puede parecer un juicio implacable, pero permíteme decirte que es una oportunidad para mirar más allá de las palabras y ver la misericordia que se esconde en el fondo. El pecado, la traición, el alejamiento de Dios, no nos define. Lo que nos define es la gracia que Él nos ofrece. La misma gracia que encontramos en las páginas de la Biblia y que hoy tú también puedes experimentar. Imagina por un momento la vida de un ser humano atrapado en el pecado. Imagina cómo cada decisión errada, cada camino equivocado, te lleva más y más lejos del propósito que Dios tiene para ti. La culpa se acumula, el peso de las malas decisiones se hace insoportable y te preguntas si realmente existe un propósito para tu vida. Pero lo que este versículo nos revela es que incluso en el momento más oscuro, Dios no nos abandona. De hecho, Él está más cerca de lo que pensamos, esperando a darnos una nueva oportunidad. Hace algunos años, conocí a un hombre llamado Andrés. Su vida era un testimonio de lo que muchos podrían llamar un fracaso. Había crecido en un hogar desestructurado, sumido en el alcohol, las malas decisiones y una vida de constante rebeldía. Cada vez que alguien le hablaba de Dios, él se sentía molesto, como si la idea de la fe fuera algo lejano y ajeno a su realidad. Pero un día, mientras caminaba solo en la calle, borracho y destrozado por la vida, tuvo una experiencia que cambiaría todo. En ese momento, mientras caía en el suelo, sintió una paz inexplicable, como si una mano invisible lo levantara. En ese instante, recordó una frase que alguien le había dicho tiempo atrás: Dios no abandona a sus hijos, aunque parezca lejano, siempre está cerca. Fue allí, en ese punto de quiebre, cuando Andrés encontró la gracia inesperada. No fue en un templo, no fue en un momento de alegría, sino en la desesperación más profunda. El mismo Dios que, según Ezequiel 23, podía emitir un juicio por las acciones erradas, también tenía la capacidad de ofrecer perdón y redención. Te pregunto hoy, ¿qué tan lejos crees que puedes ir? ¿Te sientes como Andrés, al borde del abismo, sintiendo que ya no hay vuelta atrás? Si estás pasando por un momento de oscuridad, si sientes que el pecado te ha apartado de Dios, quiero que sepas que hay gracia para ti. La gracia de Dios no tiene límites, no está restringida por lo que has hecho o dejado de hacer. Su amor es más grande que cualquier error. Pablo, un hombre que también vivió en pecado, lo entendió muy bien. Pasó de ser un perseguidor de los cristianos a ser uno de los mayores defensores de la fe. En su vida, encontramos la verdadera transformación que solo la gracia de Dios puede traer. Él mismo escribe en Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es algo que podamos ganar por nosotros mismos. Es un regalo, un acto divino de amor que no tiene en cuenta nuestros errores, sino nuestra disposición a recibirlo. Y esa es la belleza de la gracia, no importa cuánto te hayas alejado de Dios, Él está dispuesto a levantarte y restaurarte, a abrazarte con brazos de amor incondicional.
Cada uno de nosotros tiene su propia historia de pecado, su propio camino de rebelión. Pero lo que marca la diferencia es cómo respondemos a la gracia de Dios. ¿La rechazas, como muchos lo hacen, creyendo que no eres digno de ella? ¿O la aceptas y permites que transforme tu vida de adentro hacia afuera? La gracia inesperada no es solo una idea abstracta, es una acción real. Es Dios tomando lo quebrantado y restaurándolo, lo perdido y trayéndolo de vuelta a casa. Cuando pensamos en la gracia, es fácil imaginarla como algo distante, algo que solo se aplica a aquellos que están realmente perdidos. Pero la verdad es que todos estamos en necesidad de gracia, todos hemos caído cortos de la gloria de Dios, y todos necesitamos ser levantados por su amor. La gracia de Dios es un concepto que va más allá de nuestra comprensión humana. Nos resulta difícil entender por qué Él decide perdonarnos, por qué nos ofrece su amor incondicional cuando tantas veces hemos fallado. La gracia no se gana, no se merece. Se da, libremente, por el inmenso amor de Dios hacia sus hijos. En la historia de Ezequiel, encontramos una nación que se aleja de Dios, que se aparta de su camino y se entrega al pecado. La consecuencia de este alejamiento es clara, el juicio de Dios que vendrá sobre ella. Sin embargo, dentro de este juicio, también hay un mensaje profundo de esperanza. Dios no abandona a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. A través del pecado de la humanidad, la gracia de Dios brilla aún más fuerte. Quizás te estás preguntando, ¿por qué esta gracia me importa a mí? Tal vez sientes que no eres lo suficientemente bueno para recibir el perdón de Dios, o que tus errores son tan grandes que Él no podría amarte de la misma manera en que ama a otros. Pero quiero que sepas algo, la gracia no tiene barreras. No hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda cubrir. El pecado no puede borrar el amor de Dios por ti. Lo que Dios ve no es solo lo que has hecho, sino lo que puedes llegar a ser en Él. Él ve tu corazón, y aunque tu vida esté rota, Él tiene el poder de restaurarla. Y la restauración comienza con la decisión de volver a Él. Puedo pensar en otro ejemplo de alguien que vivió en pecado, alguien que pensaba que nunca sería digno de la gracia de Dios. Su nombre es María Magdalena. En las Escrituras, ella es conocida como una mujer que vivió una vida de pecado, una mujer a la que la sociedad despreciaba. En el Evangelio de Lucas 7:47, Jesús, al perdonar sus pecados, dice, sus muchos pecados le son perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. María Magdalena entendió algo profundo, la gracia de Dios no se mide por el tamaño de nuestros errores, sino por el tamaño de nuestro corazón al recibirla. Ella entendió que, aunque era rechazada por los hombres, su valor ante Dios era inmenso. Dios nunca nos rechaza por nuestras fallas. En cambio, nos ofrece una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Imagina por un momento que la vida de María Magdalena, marcada por el pecado, fue transformada por un simple acto de perdón. Jesús no la miró como el mundo la miraba, no la definió por sus errores. Él la vio como una hija de Dios, amada y digna de redención. La historia de su vida es un testimonio de la gracia inesperada que encontramos en Cristo. Él vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo, para ofrecer perdón y amor a los que más lo necesitaban. Esto nos lleva a una pregunta profunda y personal: ¿qué área de tu vida necesita la gracia de Dios hoy? Tal vez has estado luchando con un pecado específico, tal vez te has sentido atrapado en una adicción, o quizás has vivido años de resentimiento y amargura. Sea lo que sea, quiero que sepas que la gracia de Dios está disponible para ti. La gracia no se da por nuestras obras, sino por el amor de Dios, y está esperando ser recibida por aquellos que, como tú, están dispuestos a aceptar el perdón divino. Cuando la gracia de Dios entra en nuestras vidas, todo cambia. No solo somos perdonados, sino que también somos restaurados. La restauración no significa que nunca volvamos a cometer errores, sino que, al ser transformados por el amor de Dios, nuestra vida toma un nuevo rumbo. Y esa transformación no es un proceso instantáneo, sino un viaje continuo,
donde cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, para vivir de acuerdo con su voluntad. En este viaje seremos tentados y caeremos, pero la gracia de Dios siempre estará allí, dándonos la fuerza para levantarnos. Quizás has escuchado a alguien decir, la gracia de Dios es para todos, pero no es para mí. Esa es una mentira del enemigo. El enemigo quiere que creas que tus errores son más grandes que la capacidad de Dios para perdonarte, pero eso no es cierto. El sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para cubrir todos los pecados, sin importar lo grandes que sean. En 1 Juan 1:9 se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa que debemos tomar en serio. Dios no te rechaza, Él te recibe con los brazos abiertos. Al igual que el hijo pródigo en la parábola de Lucas 15, nosotros, aunque hayamos apartado nuestro corazón de Dios, siempre podemos regresar a Él. El Padre, en la parábola, simboliza a Dios, quien espera con ansias el regreso de su hijo perdido. El hijo, al darse cuenta de su error y regresar a casa, es recibido con una fiesta. Así es la gracia de Dios. Cuando te arrepientes y regresas a Él, no solo eres perdonado, sino que eres recibido con gozo y celebración. ¿No es esto lo que todos necesitamos? ¿Una nueva oportunidad? Tal vez te has sentido como el hijo pródigo, alejado, errante, sin esperanza. Pero hoy quiero que sepas que no importa cuán lejos te hayas ido, Dios está esperando con los brazos abiertos. Él te ve, Él te conoce, y más allá de tus errores, Él tiene un plan para tu vida. Esa es la verdad que cambia todo. No importa cómo llegaste hasta aquí, lo que importa es lo que haces con la oportunidad que Él te da hoy. Es fácil pensar que no merecemos la gracia de Dios. Después de todo, ¿cómo podemos merecer algo tan perfecto, tan inmenso? Pero la gracia no es algo que se merezca, es algo que se recibe. Recibir la gracia de Dios no significa que de repente te conviertes en una persona perfecta, sino que te conviertes en alguien dispuesto a ser transformado por su amor. La gracia te cambia, te moldea, te da un propósito nuevo. No importa cuán rotos estemos, Dios tiene el poder de restaurarnos. Hoy hemos hablado de gracia. La gracia que Dios nos ofrece es inalcanzable, inmensa, algo que no podemos comprender completamente, pero que es completamente real. A través de las Escrituras y de los testimonios de vidas transformadas, hemos visto que la gracia de Dios no se limita a aquellos que se sienten dignos, sino que está disponible para todos, sin importar lo lejos que hayamos caído, sin importar los errores del pasado. En la historia de Ezequiel, vemos un juicio sobre una nación que se alejó de Dios, pero también vemos una invitación a volver a Él, a experimentar su perdón. Esto no es solo un mensaje para una nación antigua, sino para ti y para mí, hoy, en este momento. La gracia de Dios no es solo un concepto teológico. Es una experiencia que podemos vivir. Es la mano de Dios extendida hacia nosotros cuando estamos caídos, la voz de Dios que nos llama a regresar a su amor. Puede ser difícil de entender, puede parecer que no la merecemos, pero esa es precisamente la belleza de la gracia. Nos recuerda que el amor de Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino de quién es Él, un Dios que ama sin medida, un Dios que perdona sin condiciones. Te invito a reflexionar por un momento. ¿Qué hay en tu vida que necesita la gracia de Dios? Tal vez sientes que tu vida está marcada por tus fallos. Tal vez miras atrás y ves un camino lleno de decisiones equivocadas, de momentos de dolor y arrepentimiento. Quizás piensas que Dios no puede usarte, que tu historia está demasiado rota para ser restaurada. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón, tu historia no ha terminado, tu vida no ha llegado al fin. La gracia de Dios tiene el poder de transformar cualquier situación, de darle propósito a lo que parece sin sentido. Recuerdo a un hombre que conocí años atrás. Se llamaba Javier. Había vivido en el pecado, había hecho cosas que le llenaban de vergüenza. Su vida estaba marcada por el alcohol, las drogas y una constante sensación de vacío. Se sentía completamente perdido, sin esperanza.
Un día, un amigo le habló de Jesús y de cómo su gracia podía sanar su vida. Al principio, Javier no creía que fuera posible. Pensaba que no podía cambiar, que no era digno de la gracia de Dios. Pero un día, mientras caminaba solo por el parque, comenzó a orar, a clamar a Dios, pidiendo perdón por sus errores. En ese momento, algo cambió. No fue una voz audible, pero Javier sintió una paz que nunca había experimentado. Fue la gracia de Dios, tocando su vida de una manera que lo transformó para siempre. Javier no se convirtió en un hombre perfecto de inmediato. La transformación fue gradual, pero lo que experimentó fue real. En ese momento de gracia, vio que Dios no lo rechazaba, sino que lo estaba levantando, lo estaba sanando y le estaba dando un propósito para vivir. La gracia de Dios no solo lo perdonó, sino que lo equipó para ser una nueva persona, para caminar en un camino diferente. Eso es lo que la gracia hace, no solo nos perdona, sino que nos da una nueva identidad en Cristo. Nos recuerda que somos hijos e hijas de Dios, que nuestra vida tiene un propósito eterno y que, a pesar de nuestros errores, Él tiene un plan perfecto para nosotros. Quizás, como Javier, sientes que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados. Tal vez has luchado con adicciones, con resentimiento, con inseguridades que te han apartado de Dios. Pero quiero que sepas algo, lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para cubrir todos los pecados del mundo. En Romanos 5:8 leemos, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que no necesitamos esperar a ser perfectos para acercarnos a Dios. Al contrario, es precisamente porque somos imperfectos que necesitamos su gracia. Y esa gracia está disponible ahora, en este momento. Quizás te has alejado de Dios. Tal vez has vivido con el peso del pecado y te has sentido incapaz de regresar. Hoy, quiero animarte a dar un paso de fe. La invitación de Dios es clara: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No importa cuán lejos creas que te has ido, no importa lo que hayas hecho, Dios te está invitando a regresar a Él. No hay barreras, no hay límites. Él está esperando, con los brazos abiertos, para recibirte, perdonarte y restaurarte. Si estás listo para dar ese paso, si estás dispuesto a experimentar la gracia de Dios en tu vida, te invito a hacer una declaración hoy. Puedes comentar: Jesús transforma vidas, porque eso es lo que Él hace, transforma vidas. Quizás estás pasando por un momento de oscuridad, de confusión o de dolor, pero quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo y Él tiene un propósito para tu vida. Su gracia te rodea, te abraza y te da una nueva oportunidad. Hoy es el día de la transformación. Hoy es el día en que puedes dejar atrás tu pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para ti. La gracia de Dios no solo perdona, sino que restaura, da propósito, sana el alma. No importa lo que hayas vivido, no importa cuán profundo haya sido el pecado, la gracia de Dios tiene el poder de sanarlo todo. Así que, si estás listo para caminar con Él, si estás listo para recibir su perdón y caminar en su luz, haz esta oración conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero sé que tu gracia es más grande que mis errores. Te pido perdón por mis faltas y te recibo como mi Salvador. Ayúdame a caminar en tu luz y a vivir para ti, con un corazón transformado por tu amor. Amén. Si has hecho esta oración, quiero animarte a compartirla con otros, a caminar en la fe y a vivir con la confianza de que la gracia de Dios te ha alcanzado. Comenta: estoy listo para caminar con Dios si has tomado esa decisión. Recuerda, la gracia no se gana, se recibe. Y hoy, esa gracia está disponible para ti. Porque Cristo es el que transforma vidas, y tu vida también puede ser transformada. Comenta: Cristo es mi Salvador si has aceptado este llamado. Recuerda, la gracia de Dios es un regalo. No te alejes de Él. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. No importa lo que hayas hecho,
su gracia te alcanza hoy y te restaura para un futuro lleno de esperanza.